la realidad. Y obviamente Efraín Juárez, qué cosa, después de 2 torneos fallidos donde se quedó a medias, los trae a una final con liderato, sobrepasó los puntos, mejor delantera, mejor defensiva. Yo creo que tanta cosa que hizo Efraín, mira, yo ahí sí de... Qué padre que hables tanto, Efraín. Ahora sí lo estás demostrando en la cancha. Entonces estoy orgullosísima de los dos y volvemos a repetir, también por el simple hecho de ser 2 mexicanos jóvenes, que se vea que sí se puede y sobre todo que no es nada fácil cargar con equipos de este calibre. También lo hablo por Wiki, porque Wiki ahora sí le soltaron un bombonzazo y uno dice, a ver quién puede. Y mira que sí pudo. Y la verdad ha hecho cosas excepcionales, ya 5 partidos, 4 victorias, 1 empate, qué cosa. Voy a votar por los dos, Mercader, aunque muchas veces no sea lo indicado, me voy con los dos esta vez. Haz lo que quieras, es tu programa, Vero. Entonces, Ceci, hablando de estos entrenadores, soltó un buen punto, Vero. Es increíble cómo un técnico con 5 partidos se puede ganar el corazón y la confianza de la gente. Claro, con un proyecto de años atrás. Mientras que otro ha sido campeón en Colombia de Liga y Copa, ha sido campeón en la Major League Soccer como asistente, se formó en Europa y pocas personas le tenían cierta credibilidad. ¿Por cuál votas, mi Cecilio de los Santos? Mi Ceci, ¿cómo te va, papá? Muy bien, Mercader, un placer estar contigo, con Vero, con el Zurdo y con Juanjo, y un saludo a toda la Unión Americana y también al mundo. Es muy parejo, esa es la verdad. Muy parejo porque me parece que uno con 5 partidos llega a la final. Digo, no es cualquier cosa. Yo me quedo con Efraín Juárez. ¿Por qué, Ceci? Porque ha tenido la misma idea desde que agarró este equipo. Le fue mal, no el torneo pasado, sí, o el anterior también, le costó mucho trabajo engancharse con la gente, engancharse con los jugadores, poner una idea, ¿no? O implantar una idea. Y poco a poco me parece que fue convenciendo a los jugadores y hoy los tiene en la final. Criticado, no criticado, te guste, no te guste, tal vez no tenga tanta claridad en ataque, porque es un equipo que tiene poca claridad en ataque, pero es un equipo que se defiende bien, es un equipo que tiene muchas prestaciones defensivas y es un equipo que apela siempre al colectivo. Y me parece que eso tiene a Pumas en la final. Totalmente de acuerdo contigo. Ahora, Zurdo, ¿hacia dónde inclina la balanza? Porque dicen que el tren de las oportunidades pasa una vez. Si es el caso, Joel Wiki se agarró con uñas y dientes y parece que no lo quiere soltar. Papá, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Jorgito, Verito, Ceci, Juanjo? Qué gusto acompañarlos. La verdad que está difícil, está parejo, ¿no? O sea, Verito decía que se va con los dos, Ceci lo ve muy parejo también y se estira hacia el lado de Efraín. En el tema de Cruz Azul es rarísimo todo en Cruz Azul. Imagínate, los técnicos novatos terminan jugando finales. El caso de Vicente Sánchez, correcto, internacionalmente. Ahora Wiki con 5 partidos nomás pone a su equipo en la final. Eso también habla bien del trabajo que había hecho el Arcamón, porque no podemos olvidarnos ahora por los buenos resultados de Wiki, lo bien que venía Cruz Azul con el Arcamón. Pero me parece que a mí la experiencia pesa, ¿no? Y bueno, y Efraín ya ha ganado torneos, como bien lo decía Jorge en tu editorial, ha ganado torneos en Colombia, tiene experiencia de MLS también. Ustedes ya vieron que yo pronosticando soy un desastre, lo que yo digo sale al revés, porque había dicho Chivas y Pachuca a la final, así que no quiero decir uno y secarlo y que le vaya mal, pero creo que Efraín, por supuesto, por la experiencia, le doy un puntito más. Mi querido Juanjo, en la opción es distinto comparar 5 partidos contra una trayectoria que, a pesar de que sigue siendo corta, es más grande, es más larga. ¿Tú por cuál votas y por qué, papá? ¿Cómo te va? Abrazo, Merca, beso para Vero, para Ceci, para el Zurdo, un placer estar con ustedes esta noche. A ver, le reconozco méritos a Wiki, que es que no cambió nada. Es decir, Wiki no hizo la gran La Volpe. ¿Qué es hacer la gran La Volpe? Hacer todo mal cuando agarrás un equipo que viene enrachado, que viene bien trabajado. Se acordó de La Boca. Volpe, después del Mundial 2006, con la selección de México, agarró Boca, el equipo que había sido de Basile y que se encaminaba a ser campeón, entró al vestuario y le dijo a los jugadores, muchachos, lo que era blanco ahora va a ser negro, lo que era azul ahora va a ser colorado. ¿Qué pasó? Se enemistó con los jugadores y los jugadores no le respondieron. Es decir, Wiki fue inteligente y le reconozco ese mérito de no haber cambiado nada. Coincido con el Zurdo, este equipo es mucho más del Arcamón que de Wiki, por lo tanto me cuesta
encontrarle demasiado mérito más allá de ese a Wiki. Haber dejado que las cosas sigan su curso. Para mí, el mejor de los dos entrenadores, el de más influencia, es el futuro entrenador de la selección mexicana, Efraín Juárez. ¡Qué grande! Pero primero Rafa Márquez, según la propia federación. ¡Qué Quiero grande! pensar. Maravilla, maravilla. No, Por méritos, no tengo dudas de que Efraín Juárez es el mejor técnico hoy por hoy de México. El gran entrenador mexicano es Efraín Juárez. Habría que ganó en el narrar la exterior. final. hay que- No, pero... No, está bien, aunque pierda. Aunque pierda. Efraín Juárez ya ganó en Colombia, ganó 2 títulos en Colombia. ¿Cuánto le cuesta a los entrenadores mexicanos hacer pata ancha en una liga tan competitiva Fuera- como la donde sea colombiana? fuera del país. Y fuera del país, además. Digo, no es cualquier cosa. Fuera del país. Digo, con todo lo que cuesta. Me gustó mucho lo que comentaste del tema de Wiki. A mí también me parece que lo que hizo Wiki fue, de pronto, ¿no? Dejar todo como estaba, no moverlo, ¿no? Si el motor está bien, no compres llantas nuevas. ¿Estás de acuerdo? O no Afina. cambies las llantas. Pero Afina. hay un par de cosas que sí me parece que le mueve, y es el caso, por ejemplo, de Rotondi, que es un volante por afuera, adaptado muchas veces como lateral, con errores, porque sí cometió muchos errores jugando en Mal esa lateral. posición, pero digo, hoy juega como un volante por afuera. Y Campos. Del otro lado, mete a Campos como lateral, del otro lado mete a Paradela, que es su función normal, y deja en la mitad de la cancha a Rodríguez, y Palavecino no tiene 9, pone a Évere. Claro. ¿Me entendés? Y Évere le está funcionando. Me acuerdo mucho, y es un palazo para el zurdo, el gol que hace Évere en el último título de Nacional, que le hace un gol a Peñarol jugando, entrando de cambio y jugando de 9-9. No sé Rudeza si estoy innecesaria se equivocado, llama ¿no? eso en el fútbol americano. Mi Rudeza querido. innecesaria. Entró 15 minutos el partido Correcto. y cerró los ojos y le pegó y entró. Y le salió. ¡Maravilla! Grandeza, Évere. Hay algo que no es normal en el fútbol mexicano y es ver entrenadores de este país disputando finales. La última vez que ocurrió, ya llovió, fue hace 13 años. Y eso fue cuando el América enfrentó a Cruz Azul. Los técnicos eran Miguel Herrera y Guillermo Vázquez. Correcto. El último campeón mexicano fue Ignacio Ambriz en 2020. Entonces celebremos que están dos técnicos nacionales que están haciendo un buen trabajo, nada contra los extranjeros. Qué bueno que lleguen algunos como Gabriel Minito, el Turco Mohamed, a aportar talento, nivel y categoría, mientras que otros se escapan. Ahí vas a dejar afuera a Y vender Paiva. espejos. ¿Vas a dejar afuera a Paiva? Por cierto, felicidades a Renato Paiva, que ahora es el entrenador de Y a Santos. Santos. Te deseo todo el éxito. Somos amigos una vez más. Ya no estás en el equipo de mis ¿Quién amores. está en Toluca? Somos amigos una vez más. Bienvenido a México de vuelta, mi estimado Qué Renato. gracias. Hablamos en el Toluca Santos. Ahora, hablemos de las claves para este partido. Hablando, Vero, de Cruz Azul. Repasemos algunas importantes, pero ¿cuáles piensas tú pueden ser las más destacadas para esta final de ida? De ida. Bueno, primero que nada, ahorita que hablábamos, vamos a ver primero a revisar esta lista. ¿Qué opinas de porque la localía en Ciudad de México? Es que deja tú, es un equipo que local o no local ha venido demostrando que juega muy bien en cualquier cancha. Le han venido prestando diferentes canchas con el tiempo y se ha mostrado jugando muy bien, potente, sigue siendo el mismo Cruz Azul. Entonces, esto va a ser para mí de entrada, aparte una que fue su casa por mucho tiempo, Ciudad de los Deportes, por supuesto que le va a ir bien. Y luego la continuidad, la profundidad de banca y concentración absoluta. Esto es un sello muy marcado, la verdad, de Cruz Azul. Y algo que ahorita mencionábamos con el paquete que le tocó a Wiki cuando le entregan a este equipo. Recordemos que también faltaba un Toro Fernández, faltaba un Nico, experimenta con Évere como pues el que iba a suplir la centra delantera y obviamente lo ponen de 9 y todo le funcionó a Wiki. A mí lo que me importa muchísimo de Wiki es que o con su presencia o con su discurso o algo más hizo, aparte de estos detalles de cambios que ya mencionaron mis compañeros, que hizo que cambiara por completo este equipo. Sí es un equipo muy bien trabajado de años, ojo, de años, de Anselmi para acá, pero esa es la idea, que se mantenga y que aún así vaya mejorando. Se venía estancando, como le dije hace rato, y Wiki los hizo para obviamente mucho más, los ha explotado. Ahora, entonces yo creo que para la ida, con que se mantengan con esta inercia, que para mí Cruz Azul también, ojo, viene menos desgastado que Pumas. A Pumas se le ha venido viendo muy desgastado desde los partidos contra el América. ¿Es cierto? Tanto que un Angulo lo han tenido ahorita con precaución en las prácticas porque se le ha venido viendo muy desgastado y también un Juninho.
Tanto que también vimos en esa ida de semis a Pumas guardándose algunos jugadores por lo mismo, ¿no? Pero yo creo que en cuanto a un poquito más de equipo, lo he venido diciendo siempre, individualidades y colectivo, se me hace un poco más fuerte Cruz Azul, sea la ida o sea la vuelta, Y con ojo, eso me quedo. Que la Hay máquina un- con el Toro Fernández sigue en duda para participar en la final de ida. Utilizaría a Évere, pero recuperan a Nico Ibáñez, que es un futbolista que ha estado lastimado Importantísimo. después de un buen rato. Y claro que genera fútbol, Pero- cayó con el pie derecho y tristemente viene la lesión Por eso. en un duelo en el estadio. Ahora, Banorte. yo en estas claves que están poniendo, yo digo que el circuito entre volantes y delanteros de Cruz Azul me parece mucho más productivo. De mitad de cancha hacia arriba me parece que Cruz Azul tiene, ¿no?, más idea, no tiene más llegada, tiene jugadores desequilibrantes. Ahora, puede causarle problema y no es un tema global, ¿no? A mí me parece que la fase defensiva de Cruz Azul no comete errores globales, comete errores Individuales. puntuales. Individuales y Claro. puntuales. Y eso a Cruz Azul le ha venido muy mal en los últimos años o en los últimos torneos, para mí. Del otro lado, un equipo que se defiende bien, sí se defiende muy bien, ¿no? Porque tiene 3 centrales, porque tiene 2 carrileros. Ahora ocupó a Antuna como un carrilero, del otro lado tiene a Angulo, ¿me entendés? Pero creo que en la mitad de la cancha tiene un jugador clave que es Carrasquilla, acompañado ahora por Vite y Carrillo. Este Carrillo es muy buen futbolista, Jordan es anda muy bien. desequilibrante, pisa el área, tiene gol. Entonces, creo que es, pero es un jugador. Creo, 2 jugadores contra, me parece a mí, no un carrusel que tiene 4 o 5 Claro. que juegan muy bien. esa No hay es la misma verdad, ¿no? profundidad de banca zurdo para Cruz Azul que para Pumas. Ahora, entendamos que el conjunto universitario fue la ofensiva número 1 del torneo y también el mejor visitante. Cayeron contra Pachuca por primera vez ya en la fase de liguilla como visitante, pero pues no habían caído en la fase regular. No, totalmente. Y aparte, primer final que van a tener los dos entrenadores en el fútbol mexicano, ¿no? A ver si no cambian su esquema, pero yo no hablo desde el punto de vista del miedo, sino por tratar de mantener un orden. Criticamos mucho acá en Punto Final el día del partido de Pumas Pachuca, de visitante Pumas, que había sido muy conservador, que había atacado poco, que se iba con un gol en contra y Ceci decía que era un buen resultado el gol en contra. Al final tuvo razón Ceci. Yo decía No me lo de que reconoces a ese mí. gol- No me lo reconoces a mí, está bien. No, Primero que lo no. dijo y no ¡Hay me lo tiro! reconoces. ¡Hay tiro! Bueno, ¿sabes qué? Tenés razón, pero Bien, mira, bien. no La te defensa. quise pegar temprano porque vos decías que No, el no. mejor entrenador de México era Milito y ahora el mejor es Efraín Juárez, entonces me cambiás todos los días vos. Entonces no sé para dónde arrancar. Yo dije mexicano, Así nacido es. en México. Yo digo que el Todo mejor el entrenador año en dijiste que México. Milito era lo No, mejor no. que le pasó a México y que No, el no, señor no. argentino, qué No, no. bueno que vino a México. Todo No, lo que pasa el es que yo campeonato ha te quiero dicho ayudar eso. porque la gente por suerte nos ve siempre y tiene clarísimo que yo siempre digo que el mejor es el Turco Mohamed y que el segundo es Milito de los que trabajan en México. Ahora, nacidos en México, los entrenadores mexicanos, no los que trabajan en México, no tengo duda de que es Efraín Juárez. Efraín Juárez es el Cholo Simeone mexicano. ¡Wow! Ay, ¡Qué no, grande! no. Es el Olé. Cholo. ¿Por qué? Porque ha logrado Efraín Juárez que los equipos de Efraín Juárez sean los equipos de él. Si nosotros pensamos en Cruz Azul, las fortalezas para la final, podemos pensar en Paradela, podemos pensar en Palavecino o en quien se les ocurra, o en Évere. Ahora, si pensamos en Pumas... Lo mató a Efraín. El Cholo ha perdido casi todas las finales. No, Bueno, está pero bien, ha sido jugó muy finales de productivo en Champions. cuanto al discurso Pero- se y- refiere. y ha Ojo la ganado sal. algunas cosas. Ojo la sal. Y ojo, pará. El Cholo Simeone es el segundo técnico mejor pago del mundo. Gana 25 millones de euros por año. No, Absurdo. espectacular. O sea, no Yo estamos estoy hablando de un de fracasado. títulos. ¿Se vende bien? No, ¿cómo? No. Ha ganado Es unas muy buen cuantas ligas, entrenador el- y eso no tiene discusión. Siempre estuvo bien rodeado en sus inicios con el Mono Burgos, el profe Ortega, Correcto. ahora con Vivas. También siempre estuvo bien Ahora rodeado con y es un Vivas. tremendo entrenador. Pero no ha tenido Sí. suerte en las finales, porque bueno, ha jugado finales con el Madrid, con Barça, con equipazos también. Pero volviendo a la perdón. pregunta, Jugó Jorge. 2 finales de Champions. Jugó 2 finales de Champions. Correcto. Ganó Europa League, Sí, ganó sí, sí, Liga, ganó Copa del Rey, ganó Supercopa Europea, ganó Supercopa Española. ¿Qué más querés que gane? Con el Está Atlético de Madrid. perfecto, las perdió las dos de Champions, pero no hay problema. Ya hay que difícil Hay que jugar llegar a la final. final. Es dificilísimo. No es cualquiera que llega, ¿eh? Ojo. No yo es te cualquiera el estoy- que llega.
Yo estoy contigo en esta, lo del Cholo era broma de que no las había ganado, pero Sí, te entiendo, lastimosamente no le fue bien, yo tirándole más que el lado para el lado de Efraín. Pero volviendo a la pregunta, lo dijiste, Juanjo, y con razón, la Volpe no supo gestionar aquel vestuario de Boca. Hay que ver en una final cómo gestionan dos entrenadores novatos en una final, ¿no? Que se van a encontrar en un ambiente diferente por todo lo que lleva eso, porque al que le vaya bien va a ser eterno en ese club. Se van a acordar toda la vida de él y va a estar siempre en los periódicos o siempre lo van a ver sus hijos, nietos y descendencia. Salió campeón Juárez, salió campeón Wiki. Entonces, hay que ver cómo manejan eso en cuanto al parado del equipo y a la estrategia a utilizar. Qué bueno que comentas eso, ¿no, Zurdo? Te voy a decir por qué. Porque creo que lo más importante hoy de estos dos entrenadores es blindar el vestuario. Blindarlo. ¿Me entendés? Que no salga nada de ahí. Porque si vas al entorno, van perdiendo 1-0 los de Cruz Azul, ¿eh? A eso Te iba. voy diciendo. A eso iba. Si hablamos de Voy chaleco avisando. antibalas, en Cruz Azul son de papel. Porque le han disparado al equipo los propios directivos de la institución. Entonces, no es el momento para platicar si Wiki se queda o no, que ellos harán el análisis concienzudo y a profundidad de lo que debe ser Joel como técnico. Está perfecto. Pero ya condicionar públicamente de, bueno, si gana la Copa sí, pero si no, no, pero quién sabe, pero tal vez, pero ahí vemos, es tan Cruz Azul que me pone de malas y ni le voy a la máquina. Pero que aparte, Ni le voy a la pero aparte hay gente que no tiene ni idea de este negocio. Ojo, Fuera de timing total. Ni- Zurdo, la comisión disciplinaria ha designado a los árbitros para la final de ida y vuelta. Hay que recordar que será Ismael Rosario López Peñuelas para la ida y la vuelta. Daniel Quintero Huitrón, quien hizo un muy buen trabajo, sin duda. Aclaro y te lo digo desde un principio, voy a creer en el arbitraje mexicano. Es más, quiero creer en el arbitraje mexicano. Nada más que hay un detalle, Cruz Azul ya se quejó. Y está ya poniendo con la comisión disciplinaria el ¿por qué Huitrón? Y tú te preguntarás, ¿de qué se queja Cruz Azul? Hay dos factores importantes. Cuando se enfrentaron en la jornada 11 hay un penalti que Huitrón le marca en ese Cruz Azul Pumas, dudoso, en donde viene el 2-2. Y otra, que pues en este momento Huitrón tuvo una conversación que les quiero presentar con Efraín Juárez, y si se puede decir conversación porque el que habla es el técnico de Pumas, donde le dice bien, ojalá pites la final, le comenta el técnico. Mira, te la presentamos para que veas este video, cortesía de TUDN. Ahí va Efraín, y ven lo que dice. Ojalá pites tú, güey. Muy buen trabajo. Te lo juro, ¿eh? Ojalá pites tú. Te lo juro. Ojalá pites tú porque espectacular. ¡Pip! Después de este contexto que era necesario, mi querido Zurdo, dime tú qué opinas. Bueno, hábil declarante, muy bien Efraín, porque está preparando el terreno, podía ser uno de los que pitara, capaz que se lo dijo a todos los que tenían la posibilidad, y bueno, y justo le tocó él. Esta me pareció una liguilla en general, a no ser una, creo que en el partido de ida de Cruz Azul Chivas se hablaba de un penal y que si fue, si no fue, claro. ¿recuerdan? Pero después de eso fue una liguilla que no hubieron grandes protestas o no hubieron grandes decisiones arbitrales erróneas, me parece. No A ver, sé. háganme acordar No alguna sé. otra. Te voy a No decir, sé. Cruz En esta Azul Atlas, liguilla- una mano de un Cruz Azulino, ¿te acuerdas? ¿Cómo En la no? vuelta, No, clara. claro. El penalti que ¿Cómo le no? marcan al Pachuca, claro. El gol que le anulan al Pachuca, que era válido, para que no digan, este le va al Toluca, que era válido, claro. Ustedes el penalti que no recuerdan le los marcan al torneos Toluca, claro. O anteriores. sea, Teníamos pero 2 semanas pero, hablando Zurdo, de el arbitraje ha sido una Lo vergüenza que en pasa es general. que fueron un desastre, Zurdo. ¿Qué vamos a decir Sí. que estaban bien? Los anteriores, los Digo torneos yo, anteriores. no. Celeste no tanto, en la liguilla. hablo Ese yo. es Huitrón. Ahora, Mira, acá te pongo ¿no? una, mira, Mira, ahí para te que va. recordemos. Una. Esta manita que no se marcó. Pero, No. usted, señor Mercader, usted no dijo hace 3 Iban minutos 30 de que minutos, creía en el arbitraje mexicano. Dije, Ahora me está diciendo a partir que todo de fue un ahora, desastre. a partir de ahora quiero creer, a partir de ahora. Después de este desastre, quiero pensar que la final va a Qué ser grande, juega ¿no? limpio y siente tu liga. Qué No, maravilla. Si ponemos todas, se nos va a ir el Cruz show. Azul Chivas fue el penal que le dieron a Cruz Azul en el segundo tiempo. ¿Te por el que acuerdas? termina empatando, claro. Ahí, ese Y la roja que no árbitro le ese sacaron día también a fue- Evere.
sobre Campillo. Maximiliano Quintero. Y la fue roja el esa de que esa está noche. diciendo Vero, Sí. lo que tenían que Everett le echar a mete un Everett. planchazo Un y era planchazo, roja. pero como era el Eso principio sí. del partido. En honor a lo que ocurre con Mira el el penal zurdo, que le en cobraron a honor, Chivas. Mira, estoy de acuerdo mira con el penal, zurdo en que mira. el partido de Deja. Pumas contra Pachuca en la Anda. vuelta, Buitrón sí hizo un gran trabajo. Esa es la realidad. Buitrón hace un trabajo Un gran trabajo. Y fantástico. César Arturo Ramos, que no está. Tampoco está Cachitzel, no está y son los que van al Mundial. Y dirán, es que FIFA Por los esto- pide, sí, pero hasta el 30 de mayo. Es que Este penal Yo es te digo increíble. una cosa, a Chivas le sacaron 5 titulares y después le terminan metiendo la mano en el bolsillo Correcto. con esta semifinal Correcto, contra Cruz totalmente Azul. de acuerdo. Digo, evidentemente no querían que salga campeón Chivas, porque si no lo tenías aún con menos Estoy de acuerdo. posición, te lo Ahí tenías en la empezó final. la viuda de Un Milito. escándalo. Ahí está. ahora Ahora tenía que ser expulsado y después le dan ese penal a Cruz Azul, Nah, un pero papelón. no, pero en serio, Pero hablando en serio, entonces zurdo. hay que hacer la gran Saudi Pro League. Traigan árbitros de otro Claro. lado, entonces. No, pero de todos los que Pasa tienen, nada. pero de todos los que tienen, ¿por qué los asignados fueron exactamente los mismos que le pitaron a Pumas en las semis? Tanto ida como vuelta, los Bueno, mismitos, y está en ese orden. Está con Porque fuerza no confían Pumas en otro, Vero. No, está no. con fuerza Porque en el no arbitraje. confían en otros, Pero- porque hay malos árbitros. No. Ahora, y mi respeto es lo de Cruz Azul, y qué bueno, se veía venir, y qué bueno que lo hicieron. Porque gracias a la liga, que dejó que Pumas en ese entonces cambiara de árbitro porque no le gustaba Santander, Esa es. sabía que iba a regresar esto con estas Claro. cosas. ¿Y sabes qué va a hacer la liga? Se va a ver con sus favoritismos en el momento que no le vayan a ceder a Cruz Azul ahora su chiflazón. Es que, ojo, Vero tiene un punto. Se quejó Pumas apenas en Claro. las semifinales para que le cambiaran a Enrique Santander por lo que había ocurrido en el duelo con el América. Sí. Y la comisión Ajá. disciplinaria dijo, sí, señor, no, señor, lo que usted diga, señor. Sí, sí, va. Tomó. Y ahora Va Cruz con Azul, que todo, se está quejando, Ojo, ya hizo la queja formal ante la Ojo, comisión disciplinaria, según León Lecanda, nuestro para colega. que después no... Y, Claro. y entonces, Claro, si ya hizo la para- queja, Para que después no anden abriendo la boca y diciendo que solo ayudan Y no a la es América. por Buitrón, Ojo, que es hizo un para gran todos. trabajo. Sí. Es para No, 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 todos. no, no. El arbitraje ha sido malo, pero parejo. Pero hay Para que reconocer todos. que Buitrón hizo un trabajo En Pachuca. sobrio. No, Espe- en México. Y en Pachuca, ¿cuál fue el de Pachuca? Rosario, me parece. Peña. Efraín Juárez le pidió a Daniel Quintero que arbitrara y días después lo designan para la final. Video viral de Tudne muestra al técnico de Pumas diciéndole al árbitro después de la semi contra Pachuca: ojalá pites tú, güey, muy buen trabajo, te lo juro, espectacular, y dándole palmada en el hombro. Y casualmente después Quintero es designado para pitar la vuelta en CU, donde Pumas es local. Cruz Azul está furioso considerando protestar formalmente ante FMF y Liga MX porque considera que Quintero dirigió pésimo el partido de fase regular con penal inventado según Javier Alarcón. Pero hay precedente. Pumas protestó contra Santander en semifinales y consiguieron que lo cambiaran por Ismael López. Cruz Azul conseguirá lo mismo a 48 horas de la final. Mientras tanto, la máquina está pintando todo el Ciudad de los Deportes, eliminando rastros del América porque el estadio fue sede azul crema esta temporada. Trabajadores celestes pintando vestidores de azul a 2 días del partido según video de Iliani Aparicio. Víctor Velázquez confirmó lo brutal. Joel Wiki solo se queda siempre y cuando sea campeón. Mientras cobra $70,000 al año comparado con los $1.7 millones por temporada que gana Efraín Juárez. 24 años de salario de Wiki equivalen a una temporada de Juárez y todavía le exigen ganar el título para quedarse. Carlos Hermosillo criticó la falta de procesos usando de ejemplo al Arsenal, campeón tras darle continuidad a Arteta desde 2019. En caso de empate en el global, prórroga 30 minutos y penales, sin ventaja por tabla. Cruz Azul, América y Chivas pelean por Jordan Carrillo de Pumas, que vale 5-7 millones. César Montes, ofertas de Cruz Azul fueron muy tentadoras, pero sigue en Europa. Ismael López pitará la ida jueves. Deja tu like y tu comentario porque estas contradicciones y polémicas que nadie más está conectando necesitan ser expuestas. Vamos a empezar hablando primero sobre el video que tiene a toda la afición de Cruz Azul indignada y cuestionando seriamente la imparcialidad del arbitraje en esta final. Apareció un registro visual publicado por Tudne que muestra a Efraín Juárez, técnico de Pumas, conversando en el centro del campo con Daniel Quintero Buitrón inmediatamente después de que el árbitro pitara la semifinal de vuelta entre Pumas y Pachuca, que clasificó a los universitarios a esta final del Clausura 2026. Y lo que se escucha y se ve en ese video es absolutamente preocupante si analizamos las implicaciones. En las imágenes captadas por las cámaras de televisión se escucha claramente a Juárez diciéndole a Quintero con un tono amigable, elogioso, casi de camaradería: ojalá pites tú, güey, muy buen trabajo. Te lo juro, ojalá pites tú. Te lo juro porque espectacular.
Y para coronar completamente la escena comprometedora, el video muestra al estratega auriazul dándole una palmada afectuosa en el hombro al silbante en señal clara de agradecimiento y complicidad. ¿Y qué pasó exactamente después de ese intercambio tan amistoso entre el técnico de uno de los finalistas y el árbitro? Días más tarde, la Comisión de Árbitros de la Liga MX hace oficial la designación de los silbantes para la final y resulta que Daniel Quintero Huitrón es precisamente el árbitro central elegido para pitar el partido de vuelta el domingo en Ciudad Universitaria, donde Pumas será el equipo local. ¿Alguien más ve el problema aquí? ¿Alguien más considera que esto huele extremadamente mal? ¿Estamos hablando de pura coincidencia o hay algo más turbio detrás de esta designación tan conveniente? Porque si ponemos los hechos en orden cronológico, la secuencia es sospechosísima. Quintero pita la semifinal de Pumas ayudándolos a clasificar, Juárez le agradece efusivamente y le pide explícitamente que siga pitando sus partidos. Y días después, Quintero es designado para la final donde Pumas es local. Si esto no levanta todas las alarmas sobre posible parcialidad, entonces no sé qué lo haría, pero la cosa se pone todavía peor cuando agregamos el contexto completo que Cruz Azul tiene con Daniel Quintero. Según información revelada por Adrián Esparza Oteo, periodista de TUDN con fuentes directas dentro de La Máquina, en la interna celeste existe un desconcierto absoluto y una molestia brutal por la decisión de la Comisión de Árbitros de asignar específicamente a Quintero para el partido más importante del torneo. La razón no es caprichosa ni inventada. Cruz Azul considera con argumentos sólidos que el juego entre Pumas y Cruz Azul de la temporada regular en la jornada 11, que terminó empatado 2-2, fue muy mal, dirigido por Quintero, quien tomó decisiones polémicas que claramente perjudicaron a los celestes. La jugada más controversial de aquel partido del 15 de marzo fue un penal que Quintero señaló dentro del área de Cruz Azul, supuestamente cometido por Willer Dita, sobre un atacante de Pumas, decisión que generó reclamos furiosos del banquillo cementero porque la repetición televisiva mostraba claramente que fue una disputa normal de balón sin falta merecedora de penal. Javier Alarcón, reconocido periodista de ESPN con credibilidad ganada durante años, fue especialmente contundente al analizar esa jugada en su programa, afirmando categóricamente sin pelos en la lengua: es un penal inventado, haciendo referencia directa y sin ambigüedades a la decisión de Quintero que cambió el rumbo completo del partido porque Pumas convirtió ese penal a través de Juninho, empatando un marcador que Cruz Azul dominaba cómodamente. Entonces tenemos la combinación perfecta de factores problemáticos. Un árbitro que tiene antecedentes negativos directos con Cruz Azul por decisiones polémicas comprobadas. Ese mismo árbitro recibe elogios públicos y palmadas amistosas del técnico rival, pidiéndole explícitamente que siga pitando, y días después es designado para el partido decisivo, donde ese equipo es local. ¿Cómo esperan que Cruz Azul y su afición acepten esta designación sin cuestionar la imparcialidad? Según Esparza Oteo, Cruz Azul está evaluando muy seriamente presentar una protesta formal ante la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol y ante la propia Liga MX, argumentando que la designación de Quintero no garantiza imparcialidad, dado el antecedente negativo documentado del partido de fase regular y especialmente dado el video viral que muestra la relación cercana y amistosa entre el árbitro y el cuerpo técnico del equipo rival. La decisión de protestar o no se tomaría en las próximas horas dependiendo de análisis legales y de la presión que se pueda ejercer, y aquí viene el dato que le da esperanza a Cruz Azul de que una protesta podría funcionar. Hay un precedente recientísimo que demuestra que los clubes grandes sí pueden cambiar designaciones arbitrales si ejercen la presión correcta en el momento adecuado. En las semifinales de ida entre Pumas y Pachuca, la Comisión de Árbitros había designado inicialmente a Luis Enrique Santander como árbitro central para ese partido, pero sorpresivamente horas después de conocerse la designación oficial se realizó un ajuste misterioso nunca bien explicado y se confirmó a Ismael Rosario López como el nuevo encargado del encuentro. La modificación llegó después de que trascendiera públicamente que había inconformidad seria en el entorno universitario por antecedentes recientes negativos que Pumas tenía con Santander, lo que abrió la lectura clarísima de que las protestas institucionales o las presiones ejercidas por los clubes grandes SEI pueden generar cambios concretos en la designación arbitral si se mueven las palancas correctas. Entonces el precedente está ahí, reciente y documentado. Pumas protestó informalmente, Pumas consiguió cambio de árbitro a su favor. ¿Cruz Azul puede transitar exactamente por la misma vía y conseguir que retiren a Quintero de la final? Técnicamente sí, el camino existe y está comprobado que funciona. Pero también es verdad que queda muchísimo menos tiempo para la final comparado con cuando Pumas logró su cambio, y modificar un árbitro a menos de 48 horas del partido más importante del año genera complicaciones logísticas enormes que la Comisión de Árbitros podría usar como excusa para no hacer el cambio.
Pensando bien, la simple existencia de ese video de Juárez elogiando a Quintero y pidiéndole que siga pitando debió haber sido razón suficiente para que la comisión de árbitros descartara automáticamente a ese silbante de la final para proteger la apariencia de imparcialidad del arbitraje mexicano, porque aunque Quintero sea honesto y profesional, la percepción de parcialidad ya quedó instalada con ese video y eso daña la credibilidad del resultado final, sea cual sea. Ahora vamos a hablar sobre la diferencia salarial absolutamente obscena entre los dos técnicos protagonistas de esta final, que refleja perfectamente las injusticias estructurales del fútbol mexicano. Efraín Juárez cobra $1.7 millones por temporada dirigiendo a Pumas, mientras que Joel Wiki gana apenas $70,000 al año en Cruz Azul, lo que significa que Juárez se embolsa en una sola temporada aproximadamente 24 veces lo que Wiki gana en un año completo de trabajo. Según información revelada por TV Azteca, que causó revuelo en redes sociales por la magnitud de la diferencia, Efraín Juárez percibe aproximadamente $1.7 millones por temporada completa en Pumas de la UNAM. Ese salario lo coloca entre los entrenadores mejor pagados de la Liga MX actualmente, a pesar de no ser el más alto, porque hay técnicos extranjeros que cobran todavía más. Juárez llega a esta final con un currículum que justifica parcialmente ese salario millonario. Fue campeón con Atlético Nacional en Colombia, demostrando capacidad para ganar títulos. Dirigió en ligas sudamericanas, adquiriendo experiencia internacional, tiene roce con diferentes culturas futbolísticas. Del otro lado del banquillo, en una realidad económica completamente opuesta, está Joel Wiki ganando una miseria comparativa. Cruz Azul no hace públicos los salarios de sus empleados por políticas corporativas de confidencialidad, pero TV Azteca hizo un cálculo estimado basándose en los rangos salariales estándar que maneja la Liga MX para técnicos de fuerzas básicas en los diferentes clubes del país. Un entrenador de fuerzas básicas en México percibe normalmente entre $50,000 y $100,000 pesos mexicanos mensuales, dependiendo de la institución y de la categoría específica que dirija. Siendo generosos y tomando el extremo superior de ese rango, Wiki estaría ganando aproximadamente $100,000 pesos mexicanos al mes, lo que multiplicado por 12 meses completos nos da un total anual de 1.2 millones de pesos mexicanos, convirtiendo esa cantidad de pesos a dólares estadounidenses con el tipo de cambio actual que ronda los 17 pesos por dólar. Resulta que Wiki gana alrededor de $70,000 por año entero de trabajo. Pongamos ahora esos números lado a lado para visualizar con claridad brutal la magnitud real de esta diferencia tan injusta. Efraín Juárez cobra $1.7 millones por temporada, o el Wiki cobra $70,000 por año. Haciendo la división matemática simple, resulta que Juárez gana en una sola temporada el equivalente a 24.28 años de salario de Wiki, o expresado de manera todavía más impactante, Wiki necesitaría trabajar consecutivamente durante 24 años completos al salario actual, sin gastar absolutamente nada para acumular lo que Juárez se lleva a casa en apenas una temporada. ¿Esa diferencia no les parece absolutamente obscena e injustificable? ¿Cómo puede haber una brecha tan monstruosa entre dos técnicos que están dirigiendo en una final del mismo torneo? Y aquí está lo que convierte esta situación de injusta en completamente indignante. Wiki metió a Cruz Azul en esta final, rompiendo la maldición de 5 semifinales consecutivas sin poder avanzar. Hizo en apenas semanas lo que técnicos con currículums internacionales y salarios millonarios no lograron hacer en meses completos de trabajo. Transformó radicalmente un bestiario que estaba destrozado emocionalmente tras el fracaso del Arcamón. Generó una conexión emocional brutal con la afición que lo aclama más fervorosamente que a los jugadores estrella. Eliminó a Atlas con autoridad y a Chivas en su propia casa. ¿Y cuál fue su recompensa económica por semejante hazaña? Absolutamente ninguna. Sigue cobrando exactamente los mismos $70,000 anuales que ganaba cuando dirigía fuerzas básicas. Ni siquiera le aumentaron un solo peso cuando lo promovieron de técnico de juveniles a técnico interino del primer equipo, enfrentando la presión más grande del club. Continúa percibiendo un salario de técnico de fuerzas básicas a pesar de estar dirigiendo nada menos que en una final de Liga MX que se verá en todo el país. La injusticia salarial es tan evidente que resulta casi insultante. Pero esperen, porque la historia se pone todavía más indignante cuando agregamos las declaraciones públicas de Víctor Velázquez sobre el futuro de Wiki. El presidente de Cruz Azul reveló sin filtros en un evento institucional cuál es exactamente la condición que debe cumplir Wiki para poder quedarse como técnico del primer equipo en la próxima temporada. Saben que es de casa. Cuando se decidió que continuara con este proyecto, sabíamos perfectamente de sus capacidades. Hemos platicado largamente y él va a continuar siempre y cuando sea campeón del torneo. Lean esa frase otra vez con atención. Siempre y cuando sea campeón. Entonces resulta que Wiki, con su salario ridículo de $70,000 anuales,
tiene la obligación de ganar el campeonato de Liga MX para merecer quedarse dirigiendo el próximo semestre, mientras que técnicos importados que cobraron millones, como Larcamón, fueron despedidos sin haber ganado absolutamente nada y ni siquiera se les exigió ese estándar. El mensaje implícito que está mandando la directiva es cristalino y perverso. Si eres técnico interino mexicano mal pagado de la casa, debes ganar títulos importantes para justificar que te quedas. Si eres técnico extranjero importado, bien pagado, con currículum internacional, puedes fracasar estrepitosamente y aún así te darán múltiples oportunidades. La diferencia de trato es inaceptable. Esta brecha salarial tan monstruosa entre Juárez y Wiki refleja también una diferencia abismal en la presión con la que cada uno llega a esta final. Juárez, con su contrato millonario multianual, llega absolutamente tranquilo y relajado, sabiendo perfectamente que aunque pierda esta final de manera humillante, seguirá siendo muy bien pagado la próxima temporada sin que nadie cuestione su permanencia. Wiki, en cambio, llega cargando con la presión demoledora de saber que si no gana el título, será mandado inmediatamente de regreso a dirigir fuerzas básicas con su salario miserable de $70,000 anuales, como si esta final histórica nunca hubiera existido, como si eliminar a Atlas y Chivas no hubiera significado nada. Yo creo que esta situación refleja con crudeza perfecta la injusticia estructural profundamente arraigada en el fútbol mexicano, donde los nombres importados del extranjero se llevan contratos millonarios, mientras que los técnicos mexicanos, formados en casa, que dan resultados concretos y medibles, siguen siendo pagados como si estuvieran dirigiendo equipos de tercera división amateur. Si este análisis sin filtros que conecta puntos, que nadie más está conectando, te está abriendo los ojos sobre la podredumbre del sistema, suscríbete al canal porque aquí no tenemos compromisos corporativos que nos obliguen a callar lo incómodo que otros prefieren ignorar. Pasando a otro punto que demuestra hasta qué nivel llega la obsesión por los detalles, necesitamos hablar sobre la operación masiva que Cruz Azul está ejecutando en el Estadio Ciudad de los Deportes para eliminar absolutamente todos los rastros visuales del Club América antes del jueves. La máquina está pintando completamente los vestidores, pasillos y áreas visibles del estadio para borrar el color azul crema que dejó el equipo americanista durante toda la temporada que usó ese inmueble como su casa. El antiguo Estadio Azul, también conocido históricamente como Estadio Azulgrana, fungió de sede oficial del Club América durante todo el Clausura 2026 porque las Águilas no tenían otro estadio disponible para jugar sus partidos de local, entonces decoraron completamente el inmueble con su identidad visual corporativa. Colores azul crema por todos lados en graderíos, vestidores, túneles, pasillos, zonas de calentamiento. Y Cruz Azul, que rechazó categóricamente jugar esta final en el Cuauhtémoc de Puebla, donde supuestamente fueron locales, durante 17 jornadas solo para venir específicamente al Ciudad de los Deportes, ahora no quiere ver ni un solo rastro azul crema cuando sus jugadores entren al campo el jueves. El Inoison. La periodista Iliani Aparicio publicó un video revelador en sus redes sociales que muestra exactamente la magnitud impresionante del trabajo que se está realizando. Empleados y trabajadores contratados por el cuadro cementero aparecen pintando con brochas y rodillos todo lo que encuentran, cubriendo el azul crema con celeste intenso, transformando vestidores que lucían americanistas en espacios completamente celestes. Están adornando meticulosamente todos los alrededores del recinto con los colores oficiales de la máquina, banderas celestes, lonas con el escudo, pancartas con consignas del equipo. A falta de apenas 2 días para el partido de ida que se juega el jueves 21 de mayo, los trabajos avanzan contra reloj para garantizar que absolutamente todo esté pintado y decorado impecablemente con los colores de Cruz Azul antes del pitazo inicial. Será la primera vez en todo el Clausura 2026 que los cementeros pisan el Ciudad de los Deportes después de haber pasado la temporada completa alternando entre el Cuauhtémoc de Puebla y el Banorte de Monterrey. Este será el tercer estadio diferente donde Cruz Azul actúa como local en el mismo torneo, récord absolutamente inédito en toda la historia de la Liga MX que refleja el caos logístico que ha significado no tener estadio propio. Pero más allá de las cifras, ¿no les parece excesiva esta obsesión por pintar todo el estadio? ¿No había opciones más económicas como simplemente cubrir las áreas problemáticas con lonas celestes en lugar de gastar en pintura industrial que cuesta miles de dólares? El trabajo de pintura completa y decoración urgente no es barato para nada. Estamos hablando de contratar cuadrillas de trabajadores pagándoles tiempo extra por trabajar contrarreloj, comprar decenas de cubetas de pintura industrial de calidad que resista intemperie, rentar andamios y equipo especializado para alcanzar zonas altas. Todo eso suma fácilmente decenas de miles de pesos que salen del presupuesto del club. ¿Vale la pena esa inversión solo para eliminar rastros del América? Desde el punto de vista psicológico, probablemente sí. Los jugadores deben sentir que están entrando a su estadio,
rodeados de su identidad visual, protegidos por sus colores. Ver decoración azul crema en los vestidores antes de salir a jugarse el título habría sido un detalle psicológico negativo completamente innecesario que pudo haber afectado el estado de ánimo del plantel. El América probablemente dejó su decoración simplemente porque para ellos el torneo terminó hace semanas cuando fueron eliminados humillantemente por Pumas en cuartos de final, entonces no tenían ningún incentivo para desmontar todo. Pero para Cruz Azul, que llega a la final buscando la 10ª estrella histórica, cada detalle visual cuenta para construir el ambiente perfecto. Pensando bien, aunque parezca excesivo pintar todo el estadio en 48 horas, probablemente es una inversión justificada si consideramos que el fútbol también se juega con símbolos y percepciones, no solamente con táctica y condición física. Cambiando completamente de tema hacia las reglas del juego que definirán cómo se corona un campeón, necesitamos aclarar detalladamente cómo se resolverá esta final en caso de empate en el marcador global, porque a diferencia de todo el resto de la liguilla, las reglas cambian radicalmente para la instancia decisiva, eliminando ventajas por posición en tabla. Durante toda la fase eliminatoria desde cuartos de final hasta semifinales, el reglamento estableció claramente que en caso de empate en el marcador global, sumando los dos partidos, avanzaría automáticamente el equipo que hubiera quedado mejor posicionado en la tabla general de la fase regular, sin necesidad de jugar tiempos extras ni definir por penales. Esa regla benefició directísimamente a Pumas en cuartos de final cuando empataron 6-6 en el marcador global acumulado contra el Club América, porque los universitarios avanzaron a semifinales exclusivamente por haber sido el superlíder del torneo con la primera posición en la tabla, mientras que América quedó en un lugar inferior. Cruz Azul, por su parte, ganó sus 2 eliminatorias de manera contundente sin necesitar recurrir al criterio de desempate. Venció a Atlas con un global cómodo de 4-2 en cuartos de final y eliminó a Chivas con un global ajustado de 4-3 en semifinales tras ganar dramáticamente en el Jalisco. Pero para la final, absolutamente todo cambia de raíz. En caso de empate en el marcador global, después de completar los 180 minutos reglamentarios sumando ida y vuelta, no existirá ninguna ventaja automática para ninguno de los dos equipos por haber quedado mejor posicionado en la tabla general del torneo. En lugar de aplicar ese criterio de posición, se jugará obligatoriamente una prórroga de 30 minutos adicionales, divididos equitativamente en 2 tiempos de 15 minutos, cada uno para buscar un ganador en el campo de juego. Si después de completar esos 30 minutos de tiempo extra, el marcador global todavía continúa empatado, sin que ninguno de los dos equipos haya logrado romper la igualdad, marcando más goles, entonces y solamente entonces se procederá inevitablemente a la definición por tanda de penales desde los 11 metros para conocer finalmente al campeón del Clausura 2026. Esta modificación en las reglas es absolutamente fundamental para entender la estrategia que implementará cada equipo. Pumas llega a la final ostentando el título de superlíder del torneo regular, con la mejor campaña estadística de todas las escuadras participantes, pero esa ventaja numérica no le servirá absolutamente de nada si el marcador termina empatado, porque tendrán que jugar prórroga y eventualmente penales, donde la jerarquía de tabla no significa nada. Cruz Azul, en cambio, quedó en la tercera posición de la tabla general, muy por debajo de Pumas en el aspecto estadístico, entonces, bajo el formato de cuartos y semifinales, habría estado en severa desventaja si hubiera empatado cualquiera de sus series, porque habría sido eliminado por tabla, sin oportunidad de pelear. Bien, pero para esta final esa desventaja histórica desaparece completamente y se nivela el campo de juego de manera justa. No importa quién fue mejor, durante 17 jornadas importa únicamente quién anota más goles en 180 minutos o quién tiene mejor suerte en penales. Esto le da a Cruz Azul la tranquilidad estratégica enorme de saber que si logran empatar el marcador global pueden forzar tiempo extra donde literalmente cualquier cosa puede pasar en 30 minutos. Y si llegan a penales es básicamente una lotería donde la jerarquía de la tabla general no cuenta para nada. El antecedente directo de enfrentamiento entre ambos equipos en este mismo torneo fue el empate 2-2 en la jornada 11 de fase regular jugado en el Estadio Olímpico Universitario el 15 de marzo, donde los goles universitarios estuvieron a cargo de Juninho, convirtiendo el penal polémico que mencionamos anteriormente, y de Willer Dita, metiendo autogol en su propia portería, mientras que para la máquina anotaron Nicolás Ibáñez con su olfato goleador característico y Carlos Rodríguez Charly con su calidad técnica. Ese resultado histórico demuestra estadísticamente que son equipos absolutamente parejos, que se conocen muy bien mutuamente y que pueden repartir puntos con facilidad. Yo creo que la eliminación de la ventaja por tabla para la final es absolutamente justa y correcta desde cualquier perspectiva futbolística seria, porque un campeón
legítimo, debe ganarse el título en la cancha, anotando goles y demostrando superioridad futbolística. No simplemente por haber sido más regular durante 17 jornadas hace meses, y esto abre realísticamente la posibilidad de que veamos tiempo extra e incluso penales en una definición que promete emoción hasta el último segundo del último minuto. Relacionado con el mercado de fichajes que ya está en movimiento antes incluso de que termine el torneo, necesitamos hablar sobre la información explosiva que reveló René Tobar del prestigioso periódico Récord. Cruz Azul estaría peleando cabeza a cabeza con América y Chivas por fichar a Jordan Carrillo, quien irónicamente es la figura ofensiva más importante de Pumas en esta final y el rival directo que enfrentaremos el jueves. Según el reconocido periodista especializado en mercado de fichajes, los 3 equipos considerados más grandes del fútbol mexicano han preguntado formalmente por el costo económico del jugador que actualmente pertenece a Santos Laguna, pero está cedido temporalmente en Pumas durante este torneo. Carrillo se ha transformado literalmente en el jugador del momento en toda la Liga MX después de una temporada absolutamente extraordinaria, vistiendo la camiseta universitaria donde anotó goles decisivos y fundamentales durante toda la liguilla que ayudaron directamente a clasificar al equipo hasta esta final contra nosotros. Su rendimiento individual ha sido tan impresionante y consistente que despertó el interés simultáneo de Cruz Azul, América y Chivas, que están dispuestos a pelear económicamente por su fichaje para el Apertura 2026. Santos Laguna, club propietario oficial de los derechos federativos del atacante, ya tomó la decisión institucional de que Carrillo no regresará a Torreón después de que termine este semestre porque consideran internamente que el jugador ya superó completamente el nivel del proyecto deportivo lagunero que está en reconstrucción, entonces buscan venderlo al mejor postor que pague la cantidad millonaria que están pidiendo. Según la información precisa de René Tobar, la evaluación económica del futbolista oscila actualmente entre 5 y 7 millones de dólares, dependiendo de varios factores, cifra definitiva que se terminará de definir con mayor precisión después de la final, dependiendo directamente de su rendimiento en los 2 partidos decisivos contra Cruz Azul. La evaluación final será después de la final, escribió Tobar textualmente, lo que significa concretamente que si Carrillo tiene una actuación destacada brillante en la final, anotando goles o dando asistencias, su precio podría dispararse todavía más, por encima de los 7 millones. Para Pumas la situación es extremadamente complicada desde lo económico. ¿Podrán realmente los universitarios desembolsar entre 5 y 7 millones de dólares por un jugador que les llegó prestado gratis y que técnicamente no es suyo? René Tobar fue absolutamente contundente y realista. ¿Lo comprará Pumas? Difícilmente por la situación económica. La realidad financiera del club universitario simplemente no les permite competir en ese rango de precios millonarios contra Cruz Azul, América y Chivas, que tienen presupuestos exponencialmente mayores gracias a sus televisoras dueñas. Entonces lo más probable estadísticamente es que Carrillo termine fichando inevitablemente por uno de los 3 grandes que lo pretenden activamente. Lo que es un hecho comprobado es que se quedará entre grandes muy posiblemente, reforzó la fuente periodística. La situación genera una ironía absolutamente deliciosa desde lo futbolístico. Cruz Azul está jugando la final más importante del año contra Pumas, pero simultáneamente está negociando secretamente en las sombras para quitarles a su figura ofensiva más importante apenas termine el torneo el próximo domingo. Es el fútbol de negocios en su máxima expresión más descarnada. Para los universitarios debe ser frustrante y hasta ofensivo desarrollar pacientemente a un jugador joven, verlo brillar con tu camiseta, clasificar a la final gracias directamente a sus goles decisivos y saber anticipadamente que después del último pitazo se lo van a arrebatar los equipos con muchísimo más dinero. Pensando bien, si Carrillo tiene una final extraordinaria metiendo goles contra Cruz Azul y después se va precisamente a la máquina o a América o a Chivas, Pumas habrá hecho completamente gratis todo el trabajo de desarrollo y formación para que otros se lleven el beneficio económico y deportivo, que es exactamente el problema estructural crónico que tienen todos los equipos medianos en México que funcionan como clubes formadores, sin poder retener jamás a sus figuras emergentes. Y para cerrar con otro tema del mercado que involucra directamente a Cruz Azul, también debemos mencionar las declaraciones reveladoras de César Montes sobre las ofertas millonarias que ha recibido de la máquina en el pasado y sobre su posible regreso al fútbol mexicano después de que termine su participación en el Mundial 2026. El defensor central mexicano de jerarquía internacional, que actualmente milita en el Lokomotiv de Moscú de la Premier rusa, se incorporó esta semana el martes al centro de alto rendimiento donde está concentrando la selección mexicana, junto a Luis Chávez, preparándose para la Copa del Mundo que se jugará en casa. Montes ha sido noticia constante en las últimas semanas por ser uno de los objetivos prioritarios que se ha planteado Cruz Azul,
para reforzar sustancialmente la defensa en el próximo semestre. Pero esta no es la primera vez que los cementeros intentan ficharlo. Ya hubo acercamientos formales en el pasado que no prosperaron finalmente. En entrevista exclusiva con el periodista Alejandro Orbañanos, Montes habló con transparencia total sobre esas ofertas anteriores. Fueron ofertas muy tentadoras económicamente para mí y para mi familia para poder regresar a México y estar cerca de los míos. Pero míranos, seguimos acá en Europa, seguimos con esta aventura para seguir creciendo profesionalmente. Según reveló el mismo comunicador posteriormente, Cruz Azul y Club América fueron los clubes específicos que se acercaron formalmente a Montes en años anteriores ofreciéndole contratos millonarios. El defensor mexicano, que omitió diplomáticamente mencionar los nombres exactos de los equipos por respeto institucional, aseguró que se trataron de las instituciones consideradas universalmente como las más grandes del fútbol mexicano. Los equipos que en este caso me han llamado en este par de años de México son equipos grandes, equipos con historia. Para mí era muy tentador decir que sí y estaría muy cómodo en México viviendo cerca de mi familia. A pesar de lo tentadoras que fueron las ofertas económicas multimillonarias y del deseo natural de estar geográficamente cerca de su familia, Montes tomó la decisión de quedarse en Europa apostando por su desarrollo profesional en ligas más competitivas. Pero la historia podría cambiar radicalmente después del Mundial. Según información privilegiada de Ike Carrera, insider absolutamente confiable de la máquina con fuentes directas en las oficinas, la llegada o no de César Montes a Cruz Azul dependerá completamente de su desempeño individual en el Mundial 2026. En caso de no despuntar en el torneo y no recibir ninguna oferta atractiva de otro club europeo de mayor nivel después de la Copa del Mundo, los cementeros irían con absolutamente toda la artillería económica a la carga por el jugador, ofreciéndole un contrato que sea literalmente imposible de rechazar. Yo creo que Montes eventualmente regresará al fútbol mexicano cuando sienta internamente que ya no tiene absolutamente nada más que demostrar en Europa. Y cuando llegue ese momento, Cruz Azul debería hacer todo lo humanamente posible por ficharlo, porque sería un refuerzo de jerarquía internacional enorme que elevaría exponencialmente el nivel defensivo. La final es jueves 21 de mayo a las 20:00 horas con Ismael López pitando vuelta domingo 24 con Quintero entre polémica. Vamos Cruz Azul.